Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Input Colectivo, el podcast que habla de ciencia y de sociedad. Mi nombre es Luisina y hoy estoy un poco difónica. Van a escuchar mi voz que por momentos se va un poquito. Porque estos días, tuve un viaje, ya llegué a ese viaje difónica y así es como volví. La temperatura del colectivo en el que viajé no ayudó para nada. Así que vamos a hacer lo que podamos con este capítulo, que es muy interesante, así que no me van a faltar ganas de hablar. Vamos a hablar hoy de cáncer, que por un lado me gusta porque lo estudio, pero además de que lo estudio, siento que es algo que es importante para que la sociedad conozca, entienda y sepa de tratamientos disponibles y de cuestiones sociales que se dan en torno al cáncer. Como saben que este podcast también habla de sociedad, vamos a empezar a hacer un panorama de lo que estuvo pasando, porque esta última semana, la verdad, era imposible aburrirse. Es imposible aburrirse en este país, pero en este momento es imposible aburrirse en el plano internacional, porque se está dando una guerra, la que Trump llamó la guerra de los 12 días, porque él llamando esta guerra llama un poco al final de esto, es esta guerra entre Israel e Irán, en la cual Estados Unidos se metió en contra de Irán y en el cual nuestro país, o sea, nuestro entorno doméstico, está muy alineado tanto con Israel como con Estados Unidos. Este alineamiento político lleva a algo que sucede en nuestro entorno, que es la condena de Cristina. ¿Por qué? Porque la condena de Cristina, por estos 3 jueces, hombres que participaron en la causa, tiene intereses que son tanto intereses a nivel de amistades políticas, como ya sabemos que tiene una gran amistad con Mauricio Macri, pero también con intereses del capitalismo estadounidense. Todo aquello relacionado con China vamos a borrarlo y vamos a castigarlo. ¿Bajo qué sentido? Sabemos que el gobierno de Trump empezó a poner aranceles a China y se empezó a generar una guerra comercial en esta puja por los aranceles, y en la que después salieron varios videos de gente en China diciendo, acá producimos lo que en Estados Unidos venden como prendas de lujo y demás, y en otros países también. Y en toda esta guerra comercial sabemos que Cristina fue la última en tener determinados negocios con China y firmar acuerdos con China. Entonces tenemos que pensar que además de convenir a nivel local la condena a Cristina, e independientemente de la causa vialidad, que se sabe que no hay pruebas concretas en contra de ella, también interesa a nivel internacional su condena, porque es una manera de decir, si vos querés hacer tratos con China, vas a ir preso o presa. Luego de haber dicho esto, otra de las cuestiones que estuvo pasando en este gobierno alineado, como les decía, al gobierno de Israel y a Estados Unidos, y que está dando mucho que hablar en Twitter, en conferencias y demás, está dando discursos bastante peligrosos en este sentido. No nos queremos poner en el mapa de Irán. También es un tema muy delicado porque sabemos que en Argentina es la tercera población mundial con mayor cantidad de judíos. Por lo tanto, realmente hay que tener mucho cuidado con los discursos, con discursos de odio, con discursos que llaman un poco a la guerra, ¿sí? Porque básicamente es eso lo que termina sucediendo. Nos vamos un poco por fuera de esta guerra, y adentro del país lo que está sucediendo también es que Milei aprobó el uso, la compra libre, o sea, no necesitamos permisos previos para comprar armas semiautomáticas. Y por otro lado, además se le otorgó a la Policía Federal el derecho a poder detener a una persona en la calle sin una orden judicial previa. La pueden detener en base a una sospecha, que puede venir por su vestimenta, por algún acto, pero también por simple portación de cara. Entonces, todas estas cosas van configurando nuestro presente, pero principalmente nuestro futuro y los intereses de este país. Y como este país se va configurando en la escala local y la escala, como les decía hoy, global. El miércoles pasado, frente a varias de estas cuestiones, hubo una marcha en la que se reunieron varios sectores políticos. De hecho, en la marcha también estuvo presente la izquierda. Estuvieron presentes todos los sectores que vienen marchando hace un tiempo, ¿sí? Como por ejemplo la comunidad de personas con discapacidad, comunidad científica, la parte educativa,
diferentes comunidades en la comunidad LGTB, y además viajó gente de muchas ciudades diferentes. Esta marcha es una de las primeras que se van a dar en torno a esto, porque, como sabemos, esto es en pos de que a Cristina la están proscribiendo. Sacando esta serie de hechos un poco desafortunados, también hay buenas noticias, y estas noticias tienen que ver con el Garrahan. Si recuerdan, estuvieron de paro, estuvieron marchando para exigir un salario digno, tanto médicas como médicos, residentes, enfermeras y enfermeros. Mientras estaban librando esta lucha, estaban operando por primera vez en un hospital público en Argentina a un bebé en el útero de su madre en la semana 27 de gestación de una malformación congénita. Ese bebé nació la semana pasada. Seguramente esa madre, si no tenía el acceso a esta salud pública de calidad del Garrahan, no hubiese podido acceder a otro tipo de operación. Sabemos que estas operaciones se hacen desde el año 2015 en el Hospital Austral, en hospital privado, pero en hospital público es la primera vez. Entonces, como para traer un poco de luz, vemos que esta gente, que además de estar luchando por un salario digno, también sigue luchando por una salud de calidad. Y yo desde mi lado sigo luchando por una ciencia de calidad, y hoy les vengo a hablar de la investigación en los cánceres. ¿Y por qué digo los cánceres? Porque el cáncer no es uno solo, es una falacia esto de la cura del cáncer. No existe una única cura, nadie se la está guardando, no hay farmacias que juegan con esto, sino que hay diferentes tipos de investigaciones para diferentes cánceres. Los cánceres son muy variados, de hecho dentro del mismo tipo de cáncer, como es el cáncer de mama, tenemos diferentes subtipos que responden distinto a los tratamientos y que por eso tienen un diferente pronóstico. Pero en lo que se asemejan es en el mecanismo, en su mecanismo de origen básicamente, en cómo se empiezan a generar estos tumores. Resulta que las células normales de nuestro cuerpo se dividen, crecen y cuando dejan de funcionar mueren. Este proceso de muerte es necesario porque de esta manera las células se van recambiando. En el cáncer lo que sucede es que todas estas señales que le permiten a una célula morir están inhibidas, y lo que tienen sobreactivado, por decirlo de alguna manera, son las señales de crecimiento. Entonces las células crecen indefinidamente, no mueren y se van acumulando y van formando esto que se conoce como tumor. Los tumores, además de estar en el lugar donde se originan, en su tejido u órgano de origen, pueden migrar y pueden invadir otros órganos, y eso después es lo que conocemos como metástasis del tumor, que tienen algunos tipos de cánceres. Entonces, este origen común del tumor es lo que lo define como cáncer, y en sí mismo no puede ser erradicado el cáncer. O sea, el cáncer va a seguir existiendo porque es un mecanismo celular que además puede tener diferentes tipos de componentes. Hay cáncer que tienen componentes enteramente genéticos, o sea que se encuentran en nuestro ADN y lo heredamos, y hay cánceres que tienen componentes más bien multifactoriales, entonces que además de tener un componente genético también va a influir nuestro estilo de vida. Por eso es importante si fumamos o no, si realizamos ejercicio, si tenemos una dieta equilibrada, nuestra alimentación. Hay un montón de características que influyen en el cáncer, pero siempre vamos a terminar en lo mismo, en un crecimiento indiscriminado y acumulación de células que van invadiendo los tejidos y de esta manera los van dañando, van afectando a las funciones normales y llevando, como el peor de los casos, a la muerte. ¿Qué tipo de terapias existen hoy en día? ¿Qué se ha investigado en cáncer que puede ser efectivo para combatirlo? Sabemos que no lo podemos erradicar por el mecanismo intrínseco que puede darse en estas divisiones, que empiezan a verse afectadas y se realiza una proliferación o crecimiento celular excesivo, pero sí lo podemos curar, y eso es gracias a la investigación, es gracias al financiamiento de la ciencia y a darle un eje y un marco a este ambiente en el cual se encuentran los tumores. Por eso es necesario que se estudien cosas no solo del tumor, sino de lo que rodea a ese tumor en el que se encuentra, porque el tumor va interaccionando con ese entorno y va ese entorno cambiando de acuerdo a la presencia de este tumor. Las terapias disponibles
En primera medida va a tratar, en lo posible, de acuerdo a la localización de ese tumor, va a tratar de extraerse. Pero si no se puede extraer, tenemos diferentes tipos de terapias que habrán oído, la radioterapia y la quimioterapia. En el caso de la radioterapia, lo que se hace es irradiar directamente al tumor para afectar el ADN de ese tumor y de esta manera actuar localmente, impidiendo el desarrollo de ese tumor, el crecimiento. Terminamos de destruir el material genético que lo constituye de estas células que están alteradas. En otro caso tenemos la quimioterapia. ¿Sobre qué tipo de celular actúa la quimioterapia? Bueno, actúa sobre todas las células que están en procesos de división. O sea, no está discriminando entre célula tumoral o célula normal del cuerpo. De hecho, por eso también se cae el pelo en la quimioterapia, porque al atacar a estos tipos de células que se están dividiendo, sabemos que células que se están dividiendo constantemente son las células del pelo, las células sanguíneas, las células que recubren el estómago. Entonces empiezan a atacar a estas células también, y por eso es tan agresiva la quimioterapia y puede resultar también tóxica algunos efectos de los agentes quimioterapéuticos. Pero ha surgido en los últimos años una terapia que viene un poco a revolucionar todo esto, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia es una terapia que lo que se hace es utilizar nuestro propio sistema inmune para atacar ese tumor. Sabemos que el tumor lo que hace es hacer que este sistema inmune se mantenga un poco dormido, enviándole señales, ¿sí? Porque el tumor ha podido ir evolucionando para instalarse en nuestro cuerpo y quedarse definitivamente. Y lo que podemos hacer es rescatar ese sistema inmune, sacarle el freno que le puso el tumor y hacer que este sistema inmune ataque al propio tumor y únicamente al tumor. Por lo tanto, son terapias más específicas y más dirigidas. Pero no todos los tumores funcionan bien con la inmunoterapia. Lo que sabemos hasta el día de hoy, lo que se ha probado que funciona, son aquellos tumores que tienen por un lado alto infiltrado inmune, o sea que hay muchas células inmunes dando vueltas alrededor de ese tumor, y además tumores que tienen muchas mutaciones, porque al tener muchas mutaciones tienen muchas moléculas presentes en estos tumores en su superficie que pueden ser reconocidas por este sistema inmune. Entonces, si nosotros los reactivamos, tenemos más chance de que podamos matarlos. Estos tipos de cánceres son, por ejemplo, el melanoma, también tenemos cánceres como el linfoma, algunos cánceres de mama, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. Todos estos cánceres se denominan tumores calientes porque justamente tienen este infiltrado del sistema inmune y son accesibles a su cura con inmunoterapia. Pero por otro lado tenemos otros tumores que son denominados tumores fríos, que no tienen infiltrado inmune y que por el contrario tienen pocas mutaciones, y estos son, como les contaba hoy, el cáncer que yo estudio, que es el glioblastoma de cerebro, uno de sus ejemplos. Y otro ejemplo que tenemos es el cáncer de páncreas. Entonces, estas terapias no tienen tanto éxito en estos tipos de cáncer. En el primer grupo, estos avances significativos en la curación a largo plazo fueron evidentes. Se han estudiado muchísimo cómo después el tumor no recurre, no vuelve, porque lo que hacemos es, además de matarlo dirigidamente y específicamente, generamos unas células de memoria del sistema inmune, que entonces van a durar a largo plazo, y si se presenta, quedan dando vueltas algunas de estas células tumorales, el sistema inmune nuevamente las va a reconocer. Esto es sumamente importante y difiere con respecto a las otras terapias que conocíamos y que existían previamente, como la quimio y la radioterapia. Bien, entonces hay un pequeñito problema con la inmunoterapia, que es básicamente el problema que hay con la mayoría de los medicamentos y demás, que sus terapias son importadas, sus fármacos los controlan grandes Big Pharma y es muy difícil de acceder como un país que no se encuentra en el llamado primer mundo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para acceder a inmunoterapia sin tener una obra social de la más cara, una prepaga cara y demás? Podemos acceder a la página de ensayos clínicos para ver qué ensayos clínicos tenemos disponibles. Esta página se denomina clinicaltrial.gov. Se las voy a dejar escrita acá en el podcast, en el capítulo, y pueden poner palabras claves. Y estamos trabajando con una página en inglés, por lo tanto tenemos que buscar las palabras en inglés como inmunotherapy, cáncer, Buenos Aires, Argentina, y ahí va a aparecer todos los que están disponibles hoy y los que están activos. También podemos ir a clínicas que nos den información acerca de esto, como por ejemplo, tenemos
al FLENI, a Fundaleu, al Hospital Italiano, varios que tienen ensayos clínicos que se encuentran ahora activos y al que podemos acceder. Obviamente, para acceder a estos análisis clínicos debemos cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, algunos ensayos clínicos pueden pedir un rango determinado de edad, determinado tipo de vida y demás. También algo que es importante es que los oncólogos informen acerca de esto o que nosotros podamos preguntarles a nuestro oncólogo de estos estudios, porque muchas veces estas cosas no se saben o no se conocen y creemos que al no tener una obra social que podamos acceder a esto o un tipo determinado de prepaga, no podemos tener esta inmunoterapia en cánceres nuevos, y sí que las hay, tanto en inmunoterapia como en otros tipos de terapias que se están estudiando o biomarcadores, también podemos acceder de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando accedemos a estos tipos de análisis de ensayos clínicos? Lo primero es que tenemos que firmar un consentimiento informado y tenemos que tener en cuenta además que hay un determinado grupo, que es el grupo control, que se tiene en los ensayos clínicos para poder estudiar el efecto del fármaco contra el efecto de no tener ningún tipo de fármaco. Entonces puede ser que a veces caigamos en el grupo control y que no recibamos ningún fármaco. Y además que puede haber determinados efectos adversos, ya que este medicamento va a estar en una fase de prueba. ¿Qué es esto de las fases? Es importante que como sociedad conozcamos las fases que atraviesa un determinado tratamiento para poder ser aprobado, porque luego, si no, en situaciones como las que ya se dieron antes del COVID, surgen muchas dudas y lo más peligroso es que corren muchas fake news. Se habla mucho alrededor de esto, de que si son seguros, no son seguros, de qué fase está. Entonces es importante que conozcamos qué fases tiene que atravesar un fármaco hasta que es aprobado, en nuestro caso por la ANMAT, en el caso de Estados Unidos por la FDA. Consta de 3 fases básicas. La primera, se evalúa la seguridad que tiene un fármaco, por ejemplo, la dosis máxima que se tolera y los efectos secundarios que puede presentar. Este es el primer paso en humanos, entonces por lo tanto se evalúan grupos pequeños de personas, grupos que generalmente o están sanos o bien ya están muy avanzados en la enfermedad, por lo tanto no tienen muchas opciones más disponibles. Y luego, si va bien esa fase, se pasa a la segunda fase, donde ya tenemos grupos más grandes de pacientes y se analiza la eficacia del fármaco, o sea, si el fármaco está haciendo algo útil. Y además se dan datos más detallados de la seguridad de este fármaco. Luego, si pasamos estas 2 primeras, accedemos a la tercera etapa, comparamos este tratamiento o fármaco con el tratamiento estándar que ya estaba establecido y se evalúan los resultados. Si lo superan, este va a ser el nuevo fármaco utilizado y va a reemplazar al tratamiento anterior, o al menos en algunos casos que se hayan estudiado. Entonces, toda la sociedad tiene que tener acceso a esta información, a qué fármacos están siendo aprobados, a qué experimentos hay con determinados fármacos y ver si nosotros podemos acceder, siempre y cuando lo charlemos con nuestro oncólogo y nos diga su opinión acerca del tema. Y uno de los puntos, además de los que quiero hablar en este episodio, es acerca de las desigualdades sociales que hay, ¿sí? Si no podemos acceder a esto y tampoco podemos entrar en un ensayo clínico, sabemos, por ejemplo, que la mortalidad por cáncer va a diferir notablemente entre, por ejemplo, los países ricos y los países pobres. Y no tanto por la incidencia, o sea, por la ocurrencia de la enfermedad, sino por las tasas de supervivencia y las diferencias que hay en el diagnóstico y en el tratamiento. Muchas veces en nuestro país y en los países de Latinoamérica no podemos acceder a un diagnóstico temprano de la enfermedad. No solo no podemos hacer un diagnóstico temprano, sino que a veces hasta hay determinado tabú, como por ejemplo para el cáncer de próstata en hombres, con los análisis y demás que hay que hacerse. Hay una invisibilización del cáncer en hombres, de hecho en mujeres es más probable que se diagnostiquen que en hombres porque nosotras somos más de ir al médico y no lo vemos tanto como un tabú, por suerte hoy en día, pero antes esto era distinto. Entonces es importante asistir al médico siempre y cuando podamos, saber que tenemos centros de salud públicos disponibles cerca de nuestras casas, averiguar cuáles son, hacernos chequeo. Y esto de chequeo, el otro día estaba hablando con mi tío, que él es médico, trabajó mucho tiempo en terapia intensiva y él me decía que se ha perdido mucho esto de que el médico evalúe al paciente, o sea, las evaluaciones claves de preguntarle cómo está, de verlo, de observarlo, bascularlo.
volver un poquito a ese trato de médico-paciente, de que te revisaba todo y en base a las preguntas que te hacía, ahí sí te mandaba unos determinados tipos de análisis. Lo importante es hacerse los análisis pertinentes al diagnóstico que nos dieron, a cómo nos vieron. Bueno, hay otra cuestión de la que quiero hablar y es esto de las curas milagrosas y las dietas mágicas, un poco falopas, que hay circulando en TikTok y tienen mucho peso. Porque muchas veces, bueno, puede ser que las diga un médico, un doctor en alguna ciencia. Entonces, esto es algo que se va reproduciendo y reproduciendo y que la diga un médico como que le da un cierto grado de veracidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque no todos los médicos tienen el mismo enfoque y no todos los médicos se basan en las mismas tipo de evidencias. No todos se basan en evidencias científicas. Quizás probaron algo en un caso y ese caso lo generalizan y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque cada paciente tiene un contexto diferente, requiere una dieta distinta. Hace poco, de hecho, a una persona que conozco y que quiero mucho, que tuvo cáncer de mama, le aconsejaron dejar la medicación de la diabetes, por ejemplo, para mejorar su tratamiento del cáncer. Entonces estas cosas pueden ser muy peligrosas. Yo siempre voy a recomendar terapias alternativas o cosas que a uno le hagan sentir bien, porque si uno piensa que va a estar bien, probablemente su cuerpo lo termine un poco manifestando. Uno puede manifestar esos sentimientos de bienestar en el cuerpo, así como cuando manifestamos el estrés, si no es que por tener estrés vas a tener cáncer, sino si tenemos un estrés en nuestra vida que es crónico, tenemos un determinado nivel de vida, determinados hábitos, sí tenemos más probabilidad de tener cáncer porque estamos acumulando más estrés oxidativo en nuestras células y demás. Pero una cosa no quiere decir que va a llevar seguramente a la otra porque hay un montón de factores, como les decía, para que se dé un cáncer. Entonces, lo mismo que digo esto, mismo digo que si un tratamiento le suma, buenísimo, pero mucho cuidado con sacar tratamientos médicos que están probados, que están estudiados y que te recomienda tu oncólogo. Siempre hay que tener segundas opiniones, eso me parece bárbaro, y cosas que a uno le hagan bien, pero siempre con la consulta médica, no con lo que vemos en TikTok o con lo que me pasa fulanita de tal por Instagram. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque realmente estamos jugando con la vida de las personas. Entonces es importante mantenerse informado, saber de dónde viene la información, saber qué evidencia hay atrás de ese TikTok y en todo caso preguntarle a alguien de confianza, alguien que esté en el tema. Bueno, por último quería comentarles que hay muchos pacientes y familiares que forman redes, organizaciones que exigen derechos para los pacientes con cáncer. Por ejemplo, algunos ejemplos si quieren buscar son ALAPA en Buenos Aires, después está Ayúdale, que es en Bahía Blanca, es sobre ayuda al leucémico. Gracias a este movimiento de padres también nació la Ley Nacional de Oncopediatría. Entonces, grupo de personas que tienen realmente una fuerza increíble porque muchas veces han perdido un familiar, un hijo o hija, hermano o hermana con esta patología y se reúnen, se organizan y salen a exigir derechos para la visibilización, la educación y el diagnóstico precoz de los cánceres. El diagnóstico precoz es el primer paso para curar un cáncer. Entonces, la lucha contra el cáncer es algo colectivo. Los cánceres siempre van a existir porque, como vimos, son mecanismos de división de nuestras células, pero gracias a las distintas investigaciones y a las batallas que se dan frente a los distintos tipos, sus curas ya no son imposibles. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que, como les vengo diciendo desde el primer capítulo, apostemos a la investigación. No te creas el verso de que existe una cura del cáncer que no se está diciendo. Las curas del cáncer son infinitas y se están estudiando actualmente, por eso es tan importante el rol del CONICET en nuestro país, por eso son tan importantes los profesionales de la salud que tengan un salario digno y cuidémoslos también, cuidémonos entre nosotros, cuidémonos al de al lado y luchemos por esas cosas. Muchas gracias.